¿Alguna vez has recibido una buena noticia de dinero y un mes después sentiste que esa misma noticia te había hecho daño? Quizás fue tu liquidación, quizás fue el pago de tu jubilación, o algo que vendiste, o algo que heredaste. Llegó ese dinero que tanto esperabas, el que se supone que iba a darte tranquilidad, y 30 días después mirabas la cuenta y ya no estaba. Y lo peor no era el dinero. Lo peor era esa pregunta que se quedaba dando vueltas en tu cabeza a las 2 de la mañana. ¿En qué momento dejé que esto pasara? Esa pregunta la vamos a responder hoy, pero antes necesito contarte algo que le pasó a alguien muy cercano a mí. Porque si entiendes lo que le pasó a él, vas a entender exactamente por qué esto les pasa a tantas personas buenas, trabajadoras, inteligentes, personas como tú. Se llamaba Ramiro. Tenía 67 años cuando se jubiló. 38 años trabajando en la misma empresa, una vida entera de sacrificio, de levantarse temprano, de no gastar de más, de cuidar cada peso. Cuando por fin le llegó el pago de su liquidación, era la cantidad más grande de dinero que había tenido junta en toda su vida. Y lo primero que sintió no fue alegría completa, fue algo más parecido al alivio. Por fin, pensó, podía respirar. Por fin podía dejar de preocuparse. Esa misma semana, su hijo mayor lo llamó. Tenía un problema con su negocio, algo urgente, una deuda que si no se pagaba en pocos días, podía perder el local donde trabajaba. Ramiro no lo pensó 2 veces. Le prestó una parte importante de su dinero. Era su hijo. ¿Qué padre no ayudaría a su hijo? 2 semanas después, su nieta menor se enfermó. Nada grave, pero los gastos médicos eran altos y la familia no tenía cómo cubrirlos de inmediato. Ramiro volvió a poner dinero. Otra vez sintió ese mismo alivio extraño, esa mezcla de orgullo y de miedo, de sentirse útil pero también de sentir que algo se le estaba escapando de las manos. Y luego, como pasa tantas veces, llegó alguien con una oportunidad. Un conocido de la familia, alguien de confianza, le habló de una inversión segura, rápida, con buen retorno. Ramiro, que ya sentía que el dinero se le iba sin control, pensó que esa era su oportunidad de recuperarlo todo de un solo golpe. Puso lo que le quedaba. Un mes después, ese dinero también había desaparecido. Pero este miedo, esta urgencia de actuar rápido, de ayudar a todos, de no perder la oportunidad, no aparece solo. Tiene un origen. Y cuando lo entendí, todo cambió la forma en que veo lo que le pasó a Ramiro y la forma en que veo lo que quizás también te ha pasado a ti. Lo que le pasó a Ramiro no fue que era mala persona con el dinero, ni que era ingenuo, ni que no sabía contar. Lo que le pasó es algo mucho más humano y mucho más común de lo que imaginas. Cuando una persona pasa toda su vida cuidando cada peso, viviendo con disciplina, con miedo a faltar, y de repente recibe una cantidad grande de dinero junta, algo extraño sucede en la mente. El dinero que antes daba seguridad, de repente genera una incomodidad rara. Es como cargar algo pesado que no estás acostumbrado a sostener. Y entonces, sin darte cuenta, buscas formas de soltar ese peso. Algunas personas lo gastan rápido en cosas materiales. Otras, como Ramiro, lo entregan a la familia. Y otras buscan una inversión rápida que promete devolverlo todo multiplicado, como una forma de calmar la ansiedad de tener tanto dinero junto. Aquí hay algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta. Decir no a un hijo, a una hija, a un nieto, cuando ya tienes el dinero en la mano, es mucho más difícil que decir no cuando no lo tienes. Cuando no tienes el dinero, la excusa es clara. No puedo, no tengo. Pero cuando el dinero está ahí, en tu cuenta, decir no se siente como un acto de egoísmo. Y para una generación que fue educada para dar, para sacrificarse, para poner siempre a la familia primero, negarse se siente casi como una traición a los propios valores. Por eso no es debilidad lo que le pasó a Ramiro. Es algo mucho más profundo. Una vida entera de poner a otros primero, encontrándose de repente con la prueba más difícil de todas,
justo cuando menos lo esperaba. Y hay otra parte de esto que también duele reconocer. Después de los 60 años, muchas personas sienten que su valor, su lugar en la familia, depende de seguir siendo útiles, de seguir siendo el que resuelve, el que ayuda, el que tiene la solución. Cuando llega ese dinero, no solo llega una cantidad numérica, llega también una oportunidad de sentirse importante otra vez, de sentirse necesitado, de demostrar que todavía se puede dar, todavía se puede proteger a los que se ama. Y esa necesidad emocional, mezclada con dinero real, es una combinación que puede vaciar una cuenta de jubilación en muy poco tiempo. No por maldad de nadie, por amor mal canalizado, por miedo a sentirse inútil, por una vida entera sin haber aprendido a poner límites con dinero de por medio. Y si esto ya te está haciendo pensar en algún momento parecido en tu propia vida, lo que viene ahora es aún más importante. Porque entender por qué pasa esto es solo la mitad del camino. La otra mitad es entender qué consecuencias reales trae y qué se puede hacer para protegerse sin dejar de ser la persona generosa que siempre has sido. Si esto te resuena, si alguna vez sentiste esa mezcla de orgullo y miedo al ayudar a alguien con dinero que necesitabas para ti, escríbeme en los comentarios. Cuéntame brevemente qué pasó. No hace falta dar números ni detalles privados, solo cuéntame si te identificas. Me gustaría saber cuántos de nosotros hemos pasado por algo parecido. A veces, solo con saber que no estamos solos en esto, ya se siente un poco de alivio. Ahora vamos a hablar de la parte que pocos quieren mirar de frente. Lo que pasa después de que el dinero ya no está. Porque la pérdida de ese dinero no termina cuando se acaba la cuenta bancaria. Ahí es justo donde empieza la parte más difícil. Cuando una persona pierde su colchón de jubilación, lo primero que cambia no es la cuenta de banco, es la forma en que esa persona se mueve por el mundo. Antes, cuando tenía ese dinero guardado, aunque no lo usara, le daba algo invisible pero poderoso, la capacidad de decir no si algo no le convenía, la capacidad de decir puedo esperar, la capacidad de elegir. Cuando ese dinero desaparece, esa capacidad de elegir también desaparece. Y entonces la persona empieza a depender de decisiones de otros, de que el hijo le devuelva el préstamo, de que la inversión por fin dé resultado, de que algún familiar pueda ayudar si llega una emergencia de salud. Esa dependencia, después de toda una vida de independencia, es una de las heridas más silenciosas que existen. No se ve en la cara, no se nota en la ropa, pero se siente cada noche antes de dormir. Piensa en algo simple. Imagina que tienes una reserva de dinero guardada para 10 años de tranquilidad. Si en un solo mes usas la mitad en préstamos familiares y la otra mitad en una inversión que no funciona, no solo perdiste el dinero, perdiste esos 10 años de margen que ese dinero representaba. Y recuperar ese margen a los 67 años no es como recuperarlo a los 30. El tiempo para volver a generar ese dinero, trabajando, ya no es el mismo. Por eso esta etapa de la vida exige un cuidado distinto con el dinero. No porque seas menos capaz, sino porque el tiempo para corregir un error se ha vuelto más corto y, por lo tanto, cada decisión pesa más. Y hay otra consecuencia que casi nadie menciona. Lo que pasa con las relaciones familiares después de que el dinero se pierde de esta manera. Porque cuando Ramiro tuvo que empezar a pedir ayuda a su propia familia para sus gastos básicos, algo cambió en la forma en que se sentaban juntos en la mesa. No fue un conflicto explosivo, fue algo más sutil, una incomodidad nueva, una sensación de deuda emocional que antes no existía. El padre que siempre había sido el que daba, ahora era el que necesitaba, y aunque su familia lo quería igual, esa nueva dinámica le pesaba a él más que a nadie, porque no se trataba solo de dinero, se trataba de identidad, de quién era él dentro de su propia familia. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se protege uno mismo sin dejar de ser generoso, sin volverse frío con la propia familia, sin cargar con la culpa de cuidar lo que es suyo? Eso es exactamente lo que quiero compartir contigo ahora, porque la respuesta no es complicada,
pero sí requiere algo de disciplina y, sobre todo, requiere permiso para uno mismo. El primer punto es este. Cuando recibas una cantidad de dinero importante, ya sea una liquidación, una jubilación, una herencia o una venta, dale a ese dinero un período de descanso antes de tomar cualquier decisión grande. No es necesario decidir nada en la primera semana ni en el primer mes. Ponte una regla simple: 90 días sin decisiones grandes. Si alguien te pide dinero, si te ofrecen una inversión, si surge una urgencia, la respuesta inicial puede ser siempre la misma. Lo voy a pensar. Todavía no estoy tomando decisiones con ese dinero. Esta frase no es una mentira, es una protección. Y vas a notar algo curioso. Las urgencias verdaderas casi siempre encuentran otra solución mientras tú decides con calma. Las que no eran tan urgentes simplemente se resuelven solas. Ese periodo de espera no te hace egoísta, te hace responsable. Y vas a sentir un alivio enorme al saber que no tienes que decidir nada bajo presión, nunca más. El segundo punto es dividir ese dinero, mentalmente o incluso en cuentas separadas, en partes con un propósito claro antes de que nadie te pida nada. Una parte para tus gastos de vida diaria. Una parte intocable para emergencias de salud, la tuya, no la de nadie más. Y solo, si sobra, una parte pequeña y limitada para ayudar a la familia si tú decides hacerlo. Cuando el dinero ya tiene un nombre y un propósito antes de que llegue la petición, es mucho más fácil decir: esa parte ya tiene un destino, no puedo moverla. No es que no quieras ayudar, es que ya decidiste, con calma, cómo proteger primero tu propia base. Y proteger tu base no es no amar a tu familia. Es amarla con los pies en la tierra, sin poner en riesgo tu propia vejez en el camino. El tercer punto, y quizás el más importante, es aprender una frase que muy pocas personas de nuestra generación aprendieron a usar. Necesito pensarlo, y te voy a responder después. No tienes que dar una respuesta inmediata a nadie, no al hijo que llama urgido, no al conocido con la inversión perfecta, no a la presión del momento. Tomarte un tiempo para responder no es falta de amor ni falta de confianza. Es simplemente sabiduría, y cuando empiezas a usar esa frase, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir que el dinero vuelve a estar bajo tu control, en lugar de sentir que tú estás bajo el control de las decisiones rápidas de los demás. Esa sensación, la de volver a tener el control, es quizás el alivio más grande que existe después de los 60 años. Y ahora, volvamos a esa pregunta que dejamos abierta al principio del video. ¿En qué momento dejé que esto pasara? La respuesta, después de todo lo que hemos hablado, no es en el momento en que ayudé a mi familia, ni en el momento en que confié en alguien. La respuesta verdadera es esta. El momento en que esto se sale de control no es cuando ayudas, sino cuando ayudas sin haberte dado tiempo para pensar, sin haber separado antes lo que era tuyo de lo que podías compartir. No fue un error de carácter, fue una falta de pausa. Y la pausa, esa pequeña pausa de 90 días, de partes separadas, de una frase simple como «lo voy a pensar», es exactamente lo que pudo haber cambiado la historia de Ramiro. Y es exactamente lo que puede cambiar la tuya, si todavía estás a tiempo, o si algún día recibes otra oportunidad de empezar de nuevo con más cuidado. Lo que le pasó a Ramiro no es una historia de fracaso. Es una historia de un hombre con un corazón grande, que simplemente nunca aprendió a poner una pausa entre el amor y el dinero. Y quizás esa es la lección más grande de todas, que cuidar tu dinero después de los 60 no es un acto de egoísmo, es un acto de amor hacia ti mismo, y también hacia los que dependerán de que tú estés bien, no solo hoy, sino en los años que vienen. Si este video te ayudó a ver de otra forma lo que significa cuidar tu dinero en esta etapa de la vida, suscríbete al canal. Aquí hablamos de esto cada semana, sin tecnicismos, sin promesas vacías, solo conversaciones honestas de una persona mayor a otra. Porque después de los 60, la paz vale más que el estatus.